y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda gloria, toda honra, Señor, es para ti, es para ti. Es para ti, Jesús. Es para ti, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, solo a ti levantamos. Toda la gloria, toda la honra y el honor, el poder, toda la alabanza es para ti, Cristo. Cristo, piedra angular preciosa, eres tú, roca eterna. Cristo, Cristo, Cristo. Ahí donde está, levante el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Tú eres el Cristo. Vamos a declararlo en los cielos. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, levantamos tu nombre, Señor, levantamos tu nombre, como una bandera que flamea de norte a sur, de este a oeste. Jesucristo, piedra preciosa.
singular, en el que creyere no se apresure. Jesucristo, 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 Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, y con gratitud y con adoración, Señor, nos presentamos para estar en ese lugar, Señor, donde tu revelación se suelta, ahí donde está el concilio y ahí donde, Señor, se derrama de esa sabiduría, se derrama, Señor, de esas aguas, de aquello que tú estás derramando sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre tus hijos. Eres digno de alabar, entronado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro como tú, no hay nadie como tú, Jesús. No hay otro como tú, Jesús. Eres precioso, eres precioso. Y ahí donde estamos delante del trono del Señor, sea la palabra y la voluntad del Santo expresada en este tiempo. Señor, nos abrimos para recibir de esas aguas y de aquello, Señor, que tú derramas en estos días, en este tiempo. El anhelo ardiente de tu corazón, Señor, sea cumplido en este día. En el nombre de Jesús. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque anhelamos de esas aguas. Anhelamos, Señor, de lo que tú traes para cada uno de nosotros. Nuestro anhelo eres tú, conocerte más a ti, Señor. Que en esta tarde seas tú revelado, Señor, sobre cada uno de nosotros en una de esas facetas tan preciosas que tú tienes, Señor. Gracias, Jesús, gracias, gracias, gracias. A ti honramos y a ti adoramos, Señor. Sea tuya toda gloria, toda honra, toda adoración para ti, Jesús. Jesús. Precioso Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Señor. Espíritu de Dios, muévete en medio de cada uno de mis hermanos que están compartiendo esta señal. El día de hoy sea tu palabra la que tú quieres, Señor, esa que impacte y que rompa toda resistencia y que llegue a ser esa agua que necesitamos en el nombre de Jesús. Amados, buenas tardes nuevamente para todos los que nos saludamos en este tiempo. Es precioso estar aquí y realmente Dios tiene mucho más. Estamos en el segundo día de taller y pues bueno, esperemos que haya más fruto todavía del que estamos viendo y que el Señor se lleve toda la gloria en todo. Amén. Tome su Biblia, prepare su cuaderno, porque vamos a comenzar en apenas un minutito, vamos a comenzar este nuevo tiempo. La pastora Alejandra va a estar compartiendo con todos nosotros, continuando con estos temas que el Señor había puesto en nuestros corazones para poder compartir. Así que alístese, traiga su Biblia, porque vamos a tener muchos versos también. Amén. Le damos gracias al Señor por poder estar una vez más junto con ustedes, agradecidos porque ciertamente su mano y su misericordia está con nosotros. Qué bueno es poder encontrarnos, qué bueno a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, es poder reunirnos entendiendo de que la iglesia no es cuatro paredes, no son
lugares, sino que somos nosotros. Así es que qué bueno es poder tenerlos, qué bueno es poder compartir con cada uno de ustedes en diferentes lugares, en diferentes horarios. El Señor es bueno, amén. Queremos empezar esta tarde, sí, dándole gracias al Señor. Una de las razones por las cuales estamos aquí es porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Y definitivamente sabemos que Él, incluso este tiempo, que parece tan duro y que parece tan complicado, lo ha preparado para que nosotros podamos crecer en la fe, en su presencia, en conocerlo más a Él. Así es que, como decíamos hace un minuto cantando, le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias por permitirnos estar juntos, gracias por permitirnos compartir y por sobre todo le damos gracias porque podemos conocerle más a Él, más profundamente y completar esos procesos que el Señor nos está permitiendo vivir en este tiempo. Si usted ya está listo, pues empecemos. El día de ayer, junto con el pastor Fabricio, revisábamos acerca del reino. Creo que para todos nosotros ha sido descubrir una fase más, una etapa más de lo que es el reino de Dios. Definitivamente todos hemos conocido a un Dios tremendo, un Dios que nos ha salvado, pero no solamente nos ha salvado y no nos ha dejado solo en la salvación, sino que nos ha permitido llegar a ser parte de su reino. Este tema implica de que nosotros, al ser intercesores, estamos apuntando no solo a la salvación de las personas, sino también al establecimiento del reino de Dios en medio de esta tierra, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras ciudades. El tema que vamos a ver hoy día, que nos corresponde ver hoy día, se llama la marca del intercesor. Todos nosotros queremos ser buenos intercesores, ¿verdad? Si está usted ahí, puede decir un amén grande, aunque no lo escuchemos, porque queremos ser buenos intercesores. No solamente queremos orar, sino queremos acercarnos sabiendo de que el Señor va a responder lo que estamos pidiendo. Sin embargo, hay algo imprescindible que caracteriza a un intercesor. Y esto es, y tal vez cada uno de nosotros tiene una respuesta, ¿verdad? Si usted se pregunta qué caracteriza al intercesor, algunos podrán decir el amor, otros van a decir el escuchar, otros van a decir el adorar, la alabanza. Sin embargo, la marca del intercesor es la obediencia. Si usted está anotando, anote muy grande, la marca del intercesor es la obediencia absoluta, la obediencia que no se tranza, la obediencia que no se retarda. Nosotros hace mucho tiempo aprendimos, como ustedes, que obediencia tardía es desobediencia. ¿Cuántos de nosotros, siendo papás o siendo hijos, cuando se nos pidió algo, tardamos en responder? Eso es desobediencia. La obediencia es un sello que tiene el intercesor, pero va más allá del concepto que nosotros entendemos de obedecer. Revisemos en esta tarde las palabras que el Señor nos ha dejado y que significan obediencia. Ahí usted puede ver dos palabras, la primera en hebreo, Shema, y la segunda en griego, upotaje. Por supuesto que cuando nosotros las leemos simplemente así, pues no sabemos de qué se trata. Introduzcámonos un poquito más en cada una de estas palabras. Va a sorprenderse junto conmigo acerca de estos significados. La palabra Shema significa oír inteligentemente. Imagine esto. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar muchas voces alrededor. Oír inteligentemente significa que nosotros debemos prestar atención. Pero espere, pastora, estamos hablando acerca de la obediencia y usted me dice que esta palabra original significa oír. Exacto. Obedecer tiene que estar muy relacionado con el oír. Entre otras definiciones de Shema están advertir, anunciar, atender, conceder, convocar, dar oídos, discernir, entender, escuchar, exclamar, obedecer, obediente, resonar, saber, sonar, testigo. Es decir, que cuando el Señor nos pide obediencia, lo primero que nos está pidiendo es que podamos escucharle.
y escuchar inteligentemente. Usted sabe que hay una diferencia entre escuchar y entre oír. Y ahora hay una diferencia más entre solo oír y oír inteligentemente. La palabra en griego no está más lejos de esto. Upotaje significa oír desde abajo. Más o menos la idea es escuchar bajando la cabeza, con sumisión o atender. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos algo pero no atendemos? Es muy importante. Esta palabra nos está mostrando dos características del obedecer. No solamente escuchar, sino que tenemos que escuchar con sumisión, con la cabeza agachada, esto es, en humildad. Si bien nosotros sabemos y tenemos un concepto de obediencia, que es la clásica que nos presenta el diccionario, obedecer es hacer o cumplir la voluntad de otra persona. Sin embargo, estamos aprendiendo de que obedecer va mucho más allá de simplemente hacer algo siguiendo una instrucción. Va a depender primero de oír, luego de someterse a la voluntad del que habla o expresa su voluntad. Hagamos un ejercicio sencillo. La palabra obedecer está 12 veces en la Biblia. Obediencia 16 veces, obediente 2 veces, oír 127 veces y escuchar 34 veces. Si usted revisa con atención la palabra, va a darse cuenta de que muchos de los textos que hablan de obedecer están relacionados con oír. Un ejercicio sencillo que usted puede hacerlo en cualquier momento. Gracias a Dios porque tenemos concordancias electrónicas. Ahí usted puede encontrar, mire, la palabra obediencia está remarcada y junto a ella normalmente aparece la palabra voz, escuchar, atender. Por ejemplo, en el verso de Samuel dice, como en la obediencia a la voz de Jehová. ¿En qué se complace Yahvé? En sacrificios, como en la obediencia a la voz de Jehová. Hablamos de obediencia y hablamos de escuchar. Creo que se nos abren muchos versos. Yo sé que ustedes en este momento están pensando en muchísimos versos que se están abriendo al entendimiento y a la revelación de este momento. Lo mismo sucede con palabras como obedecer, que nosotros podemos ver que están muy relacionadas a la voz del Señor. Y no solamente a la voz del Señor, sino también a la voz de los hijos del Señor o a la voz del enemigo. Cuando el enemigo nos habla, nosotros tenemos la opción de obedecer o de no hacer. Y esto va relacionado. Es lo mismo que pasa con un niño. Está relacionada la obediencia con la voz de sus padres. Los niños cuando escuchan una instrucción tienen la opción de obedecer o de no hacerlo. Entonces nosotros estamos en esta tarde descubriendo de que no solamente el obedecer tiene que ver con una actitud nuestra, tiene que ver mucho más con lo que estamos escuchando. Ahora, un problema que tenemos todos es de que hemos nacido predispuestos a la desobediencia. Cuando Adán peca, el pecado de Adán es la desobediencia. Y si usted prestó atención al versículo de Génesis, dice que Adán escuchó la voz de su esposa, de su mujer. En ningún momento dice que Adán obedeció a lo que Eva le dijo. Mire cómo está relacionada la palabra de obedecer con la voz. Eva le habló y Adán actuó inmediatamente. Nosotros necesitamos afinar nuestro oído. Una de las cosas que necesitamos hacer constantemente como intercesores es estar reconociendo finamente la voz de Dios. No podemos equivocarnos de voz, no podemos escuchar otra voz y decir, bueno, esta es la voz de Dios y confundirla. Pero para eso necesitamos esa intimidad con Dios. Si bien, y ayer algo que decía el pastor Fabricio fue tremendo, yo creo que usted lo tomó y le hizo sacudir muchas cosas. Dios que lo conoce todo, Dios que lo puede todo, Dios que es sobre todo y poderosísimo, no tiene el control de todo. Él deja que nosotros decidamos.
Mire cuán grande es el amor del Señor. Él permite que nosotros decidamos. Él lo conoce todo, pero Él sabe que nosotros podemos decidir correctamente. Entonces nos da la capacidad de decidir, nos da la capacidad de obedecer, nos da la oportunidad de obedecer. ¿No se ha preguntado alguna vez cómo puedo sorprender a Dios? Si ella lo sabe todo, ya conoce la intención del corazón, aún antes de lo que le pida algo, Él ya lo sabe. ¿Cómo sorprendo al Señor? Cuando decido obedecer por encima de toda circunstancia. Esa es la mejor sorpresa que podemos darle a Dios. Ahora bien, Él está decidido a formar en nosotros su imagen. Decidido. Definitivamente, cuando Él crea a Adán, le dice la palabra que lo hace conforme a su imagen, según su semejanza. Pero Adán pierde al pecar una parte de la imagen de Dios. Y Dios está decidido a que nosotros volvamos a tomar esa imagen. Ahora, ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros constantemente, el proceso de depender de Él en todo lo que hagamos, implica que nosotros vayamos obedeciendo cada palabra, implica que nosotros vayamos escuchando constantemente lo que Él está diciéndonos. Dios está muy interesado en que nosotros seamos intercesores de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos ha llamado a hacer. Es tan importante para el Señor esto que aún su propio Hijo tuvo que aprender a obedecer. ¿Se puso a pensar alguna vez en ese texto? Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Curiosa palabra la que está usando, padecer. En un momento en el que nosotros aparentemente estamos padeciendo cosas tremendas y terribles. Qué complicado, ¿verdad? Qué difícil situación la que estamos viviendo. Es como que si saltamos de una a otra, sobre mojado llueve, está terrible. Salimos de una situación en noviembre aquí en Bolivia muy complicada, salimos en victoria y ahora pasa esto de una cuarentena, una enfermedad. ¿Qué está tratando el Señor de enseñarnos? ¿Qué está tratando el Señor de desarrollar en nosotros? Si realmente somos intercesores, la voz del Señor tuvo que resonar antes y advertirnos que algo así iba a pasar. Pero muchas veces lo que nos pasa es de que tomamos una victoria y nos apartamos, nos relajamos y ya no estamos escuchando, ya no estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Si usted se da cuenta, la desobediencia entra Adán en un momento en el que él está muy relajado. Si lee con atención lo que pasaba en Génesis, Adán estaba muy, muy relajado y había puesto nombres a los animales y había paseado por el huerto y él estaba, si tenemos alguna palabra para ese instante, él estaba distraído. No atendió, no recordó la voz, la palabra de Dios e hizo caso a la voz de su esposa. Ahora, necesitamos nosotros estar muy atentos con lo que viene. Mire, si Jesús tuvo que aprender a obedecer, ¿cuánto más nosotros? Haga en este momento una autoevaluación suya. Usted no mira al de al lado, bueno, no puede verlo, ¿verdad? No piense en el de al lado, no piense en el hermano, en el papá, en la mamá. Piense en usted, joven, adulto, niño, piense en usted. ¿Qué es lo que más te cuesta en este camino de Dios? ¿Qué es lo que más te cuesta hacer? Le aseguro que cuando hablamos de dar, es muy fácil para nosotros dar. Hemos aprendido, tenemos una cultura de dar. Si hablamos acerca de hacer una vigilia, lo vamos a hacer. Estamos haciendo un sacrificio o levantarnos muy temprano de madrugada. Pero hay una parte que nos cuesta a todos y es el obedecer. Y es básicamente porque la desobediencia vino a ser la raíz que nos dejó Adán, muy profunda y muy marcada, y cada uno de nosotros ha nacido con la raíz de desobediencia. Para los que son papás, ¿no se han dado cuenta que lo más difícil de aprender para un niño es obedecer? Desde pequeñitos.
desde muy pequeñitos. Vio que hay una etapa en la que el niño toma el juguete y lo tira, y el juguete cae, el papá lo levanta, y mira al niño y le dice no, y el niño vuelve a tirar, y el papá vuelve a levantar, y otra vez, y el niño puede estar todo el día haciendo eso, y el papá o la mamá puede estar todo el día diciéndole no, y esto se va a repetir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos ser entrenados en la obediencia. Necesitamos ser entrenados cada día en obedecer. El hecho que Adán desobedeciera marcó a la historia, marcó nuestra historia. ¿Alguna vez se ha imaginado qué hubiera pasado si Adán no desobedecía? ¿Se imaginó alguna vez en esos momentos que uno tiene de estar pensando en cosas que el Señor podía haber hecho? ¿Qué hubiera pasado si Adán no desobedecía? ¿Qué hubiera pasado con sus hijos? ¿Qué hubiera pasado? La historia hubiera cambiado por completo. No hubiera habido un arca de Noé, no hubiera habido todos los sacrificios. De hecho, el pecado de Adán inaugura sacrificios. Dios tiene que sacrificar a un corderito para que Adán sea vestido, para que la sangre desde ya empiece a ejercer perdón sobre él. Dios tuvo que establecer lo que eran los sacrificios y los altares gracias a la desobediencia de Adán. Adán pierde parte de su capacidad eterna. Su espíritu y su alma se separan, su cuerpo tiene que morir. Un ser destinado a ser eterno en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, una de sus partes debe morir. No alcanza, lo que Dios está haciendo por él, no alcanza a cubrir esa parte. ¿Se ha puesto a pensar lo diferente que sería si Adán no hubiera desobedecido? ¿Se ha puesto a pensar que diferente sería su propia historia, la de cada uno de nosotros, si nosotros no hubiéramos desobedecido esto o aquello, algo que el Señor nos dijo que hiciéramos, o no hubiéramos desobedecido lo que nuestra conciencia nos estaba hablando? Porque definitivamente hay algo que el Señor dejó en nosotros y es la conciencia. Y la conciencia tiene una impronta de Dios que nos permite reconocerlo aun cuando no lo conocíamos cara a cara. Por eso es que es tan complicado el tema de la desobediencia. En realidad, todo pecado va a tener origen en la desobediencia. Dios constantemente nos está advirtiendo, su espíritu constantemente nos está hablando. Entonces, nosotros necesitamos prestar mucho oído, prestar mucha atención y tratar el asunto de la desobediencia prontamente. Cuando hablamos de Jesús, la manera en la que Él va a confrontar el pecado, va a confrontar la desobediencia, va a ser siendo obediente en todo al Padre. Lo que yo escucho decir al Padre, eso hago. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Jesús no va a salirse de ese margen. Todo lo que el Padre me diga, todo lo que el Padre me muestre, todo lo que el Padre me mande a hacer, eso yo voy a hacer. Esa es la manera en la que Jesús viene a destruir este pecado, haciendo completamente todo lo contrario. Tanto que Él es obediente hasta la muerte. Recuerda la noche en Getsemaní donde Él se presenta delante de su Padre y le dice, Señor, pues si es posible que pase de mí esta copa. Pero aún ahí le dice, Señor, no se haga mi voluntad. Mire cuánta claridad vemos en Jesús. Estaba angustiado, les pide a sus discípulos que lo ayuden a orar y él se presenta y le dice, Señor, si es posible, si hubiera alguna manera de que yo no vaya a la cruz, pero sabes que no voy a hacer lo que yo quiera. ¿Usted cree que siendo el Hijo de Dios, amando como Dios ama a Jesús, si Jesús le decía, no quiero ir a la cruz, ¿usted cree que Dios lo hubiera obligado? Piense por un momento. Tuvo que ejercer Jesús su propia voluntad, sujetándola a la voluntad del Padre para ir a la cruz y obedecer hasta la muerte lo que el Señor le había mandado.
Por eso es que luego Él es autor de eterna salvación. Recuerde el verso, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces podemos ver de que Él tuvo que aprender día a día. Por eso es que tuvo unos padres. Por eso es que tuvo que hacer y cumplir todo lo que la ley le estaba mandando. Si Él hubiera venido como Dios, no hubiera podido salvarnos. Él tuvo que venir como hombre, aprender a obedecer, padecer en todo como nosotros y vencer para que nos pueda dar a la salvación eterna. Qué tremendo es el Señor que nos proveyó no solamente de salvación, sino también de un reino donde nosotros podemos entrar. Pero la entrada a este reino empieza con obedecer. Ahora, no se trata solamente de obedecer cosas tremendas. Mire, creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha pedido cosas tremendas. Y usted puede ir recordando, ¿verdad? Dios le pidió posiblemente como a muchos de nosotros que suba cerros, que cruce mar, pero también nos pide cosas pequeñas. Y el obedecer en lo pequeño o en lo grande tiene mucho significado para el Señor y es de mucha ventaja para nosotros. Es tan tremendo, tan tremenda la desobediencia que quedó marcado en nosotros el primer momento, eh, el primer pecado, la primera desobediencia de Adán, quedó marcada hasta nuestras generaciones. Y saben que jóvenes, niños, van a trabajar, van a también pelear contra la desobediencia. Es un enemigo que vamos a tener que vencerlo día a día. La desobediencia en nuestros pensamientos, créame, hay desobediencia en nuestros pensamientos. Yo que muchas veces les decimos, a ver, vamos a levantarnos, vamos a pararnos, o en el colegio, vamos a levantar las manos. Y no faltan los niños que aunque conocen al Señor, les cuesta obedecer. Instrucciones sencillas, muy sencillas. Entonces, día a día nosotros vamos a pelear entre obedecer o desobedecer. Esto es lo mismo que tuvo que pelear Jesús. Y Él pudo vencer. Y Él nos dijo que haríamos cosas mayores que Él. Entonces también podemos vencer nosotros. Amén. Mire lo tremendo que fue que Adán pecara. Cuando Él peca, usted va a ver que su espíritu se apaga en gran medida. El espíritu de Adán se apaga. Su alma se aparta. Ya no están tan unidas. Y su cuerpo tiene que morir. Este es un ciclo que nosotros tenemos que vivir constantemente. Y alguien diría, el cuerpo de Adán estaba acostumbrado a la eternidad, tardó casi 900 años en hacerse a la idea de que debía morir. Y ese tiempo no alcanzó para transmitir una vida nueva al cuerpo. El sacrificio del cordero, el altar que fue preparado, no alcanzó. Tuvo que venir nuestro mejor sacrificio, tuvo que venir Cristo para solucionar el problema de la desobediencia, el problema del pecado y poder presentar su propia vida para que nosotros hoy día vivamos una vida en obediencia. Así es que es muy importante y esa es la marca del intercesor. El intercesor no pregunta por qué, el intercesor no pregunta cómo voy a hacerlo yo, el intercesor obedece. Y eso es lo que debe ir marcado esta tarde en nuestros corazones. Es tan importante que nosotros estemos marcados de obediencia. Ahora, la obediencia no pasa por el entendimiento. Créame que el Señor nos va a pedir cosas que no vamos a entender. Yo le contaba hace un poco a un grupo de jóvenes una experiencia que escuchamos de una hermana. Ella llegó a la congregación dispuesta a hacer todo lo que el Señor le pide. Y sabe, estamos dispuestos cuando el Señor nos pide cosas difíciles, o no. ¿Verdad que sí estamos dispuestos cuando Él nos pide cosas difíciles? Cuando Él nos pide subir un cerro, pues ejercitamos y nos preparamos. Cuando Él nos pide un ayuno de 40 días, estamos listos para hacerlo. Pero ¿qué de las cosas que no tienen lógica? ¿Qué de las cosas que parecen cosas locas? Pues esta mujer, el Señor le pidió
en cierta reunión, en determinado momento, ella empieza a cacarear como una gallina. Sí, yo también me reí el momento que lo escuché. Dije, Señor, no, no, tú estás hablando mal. Tú estás diciendo algo que no es, no, no puede ser. Dios no te puede pedir eso. Antes de ir a esta reunión, ella oraba y le decía, Señor, dime, pídeme lo que quieras y yo voy a hacerlo. Una oración peligrosa, que le aseguro que usted, como yo, la hizo. Entonces, cuando ella llega a la reunión, el Señor le dice, quiero que cacarees como una gallina. ¿Cómo voy a hacerlo? Imagínense, está rodeado de personas, alrededor de ustedes hay gente y tienes que cacarear. Y el Señor le decía, ¿no? Le hacía recuerdo, ¿no que ibas a hacer todo lo que yo te pidiera? Qué difícil es obedecer cuando aparentemente vamos a quedar en ridículo. Pero es que el Señor nos pidió algo. Valientemente esta mujer tomó fuerza, tomó coraje, tomó valentía, apartó la vergüenza y empezó a cacarear. Y una mujer detrás de ella empezó a llorar y le dijo, ¿sabes? Es tremendo, Dios me ama un montón. Y Él me ama porque sencillamente lo que Él ha hecho ha sido permitirme escucharte a ti cacareando. La mujer no entendía qué estaba pasando, créame, no lo entendía. Ella obedeció. Esta otra mujer le dijo, sabes, yo estaba a punto de irme de la iglesia, yo no quería nada más. Entonces le dije al Señor, bueno, si tú haces algo tan extraño, tan raro, algo que nadie haría, que esta mujer que está delante de mí cacaree, yo ahí voy a reconocer que tú eres Dios. Y lo hizo. Sí, yo creo que usted está pensando, wow, pero eso es exagerado, pero eso puede pasar uno en un millón. Pues creo que todos oramos porque sí, que pase en uno en un millón o que no nos pase a nosotros. Pero créame que el Señor va a tomarse el tiempo de pedirnos hacer cosas por amor a los demás. El intercesor está, recuerdan lo que habíamos aprendido en la primera etapa de este entrenamiento, hace casi un mes atrás. El intercesor está al medio, está entre dos personas, está entre Dios y está al otro lado, está eh, esa persona con la que posiblemente Dios tenga se haya alejado del corazón de Dios, esta persona. Están peleados, Dios y esta persona están peleados y usted como intercesor está al medio. Usted está al medio. ¿Qué hace el intercesor? Reconcilia a esta persona que está peleada con Dios, los acerca. Entonces, cuando Dios quiere acercarse a alguien, te va a pedir a ti que hagas algo. Puede que te pida que toques la puerta del vecino que siempre está enojado, o que salgas a la plaza y que prediques, o, o que hagas algo que tú no estás acostumbrado a hacer, pero sabes que el Señor está listo para ver si nosotros vamos a ser obedientes. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a ponerte la camiseta de intercesor? Se da cuenta que es mucho más de que reunirnos en algún lugar o que ponernos de acuerdo para orar por algo. Es estar atento, es estar escuchando lo que la voz del Señor nos está diciendo. Y si somos capaces de escuchar que nos pida o un ayuno o dar dinero o hacer algo extraordinario, también nos va a pedir cosas pequeñas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hacer cosas dentro de nuestras casas. ¿Se dio cuenta que este tiempo de cuarentena nos cuesta estar en casa? A muchos, ¿sí? Hay mucha gente a la que le cuesta muchísimo estar en su casa. Qué terrible no poder salir, qué terrible no poder ir a dar una vuelta, ir a trabajar. ¿Cuántas veces escuchamos, no? A muchos quejarse de su trabajo, que salen temprano, que vuelven tarde y ahora que tienen la oportunidad de estar en casa, como que no saben qué hacer y están desesperados porque esto termine. ¿Por qué no escuchamos al Señor para saber qué es lo que Él quiere que hagamos en este tiempo? Tal vez necesitemos interceder como familias, ahí donde estamos, en nuestra casa, por los vecinos,
por aquellos que no conocen al Señor en el barrio. Tal vez sea el tiempo de preparar la casa para recibir esas reuniones de oración que tanto queríamos tener. Es el tiempo de conocernos lo que pensamos profundamente como papás, como hijos y compartir. Pero si nosotros simplemente actuamos por actuar o actuamos porque creemos que así actúa el Señor, no estamos escuchando y no estamos cumpliendo su voluntad. ¿Cuál es el final de un intercesor? ¿Cuál es su propósito? Que la voluntad de Dios se cumpla, ya sea en una persona, en un barrio, en una ciudad, en un país. La voluntad de Dios es lo que nos mueve a ser intercesores. Por eso es que peleamos, por eso es que luchamos, por eso es que nos metemos en tiempos de intercesión. Y a veces es más fácil interceder por toda una nación que por la persona que vive conmigo, mi hijo, mi mamá, mi esposo. Entonces, que este sea un tiempo donde el Señor nos despierte a interceder por los que están más cerca. Va a darse cuenta que el Señor está hablándonos de esto, nos está hablando. Ahora, ¿cómo desarrollo obediencia? Eh, ¿Qué evita que una persona desobedezca a Dios? ¿Qué utiliza Dios para que nosotros no desobedezcamos? Piense por un momento. Tal vez su respuesta es obediencia, pero Dios no nos va a obligar a obedecer. Recuerde que Él no tiene ese control sobre nosotros. Él no ejerce ese control sobre nosotros. ¿Sabe lo que el Señor utiliza? Lo más fuerte que hay contra la desobediencia es el temor. Sí, sí, así como lo escucha, el temor. Dígame si el temor no es un arma que el Señor utiliza. Entiéndase bien que no es ese temor que te paraliza, no es esa fobia que no te deja hacer nada, no es ese temor que te da de angustia, es el temor de Dios. La palabra dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Y sabe que eh, nosotros hemos tratado de ponerle un adorno a ese versículo. ¿Cuántas veces hemos explicado a los niños que ese temor no es temor de miedo, es temor de respeto? Pero sabe, cuando usted revisa la palabra, cuando revisa el griego, cuando revisa las raíces de la palabra temor, temor es miedo, temor es pánico. No, en ningún momento habla de respeto. ¿Entiende lo que es temor? ¿Tiene un concepto propio de lo que es temor? ¿Usted se da cuenta de que Dios, siendo Dios, puede destruirnos? ¿Usted se da cuenta de que si hoy día estamos aquí es porque hemos aprendido no solo a amar a Dios, sino también a temerle? Dice el Salmo, temer a Dios y darle gloria. Entonces, no hablaría de que tengamos temor de Él si realmente no hubiera razones para temer. ¿Recuerda el pueblo de Israel? ¿Recuerda a sus enemigos? Es impresionante, si usted se da cuenta, cuando Israel entra a la Nueva Jerusalén, era un grupo de desfile, era un grupo de desfile, faltaban las guaripoleras, tenían un grupo de adoración por delante, estaba el arca, pero no tenían soldados. Israel no tenía una cultura de soldados, de ejército. Estuvieron por más de 40 años en el desierto, amados. ¿Dónde aprendes a pelear? ¿Contra qué peleas? No peleaban por su ropa, no peleaban por su alimento. El maná les caía del cielo. Y si usted revisa la palabra, dice que en esos 40 años ni el calzado se les destruyó, ni la ropa se les envejeció. ¿Había algo por lo cual pelear en el desierto? Ellos no tenían una cultura de guerra. Su primera batalla literalmente era un desfile, dar vueltas alrededor de Jerusalén, perdón, de Jericó, dar vueltas. Una vuelta los primeros 6 días, 7 vueltas el último día, y la batalla iba a empezar cuando los sacerdotes tocaran los shofares. Y los muros caen, y la gente se aterra, y les dejan el lugar. Entonces la fama de Israel no corre por las naciones
de la tierra prometida de Canaán. No corre porque ellos eran un ejército terrible, no corre porque ellos eran guerreros poderosos. Ellos temían al Dios de Israel. Él les daba temor. El Dios de Israel era tremendo, terrible en batalla. Ellos no sabían pelear. Ya cuando David se establece como guerrero, como soldado, pues ellos ya tenían una cultura. Saúl ya desarrolla un ejército. Pero antes de eso, cuando escuchaban del Dios de Israel, los pueblos temblaban, porque Dios es temible, grande en misericordia, pero temible. Es el temor lo que nos lleva a obedecer. Dígame si no le pasó a usted en una época anterior a la que estamos viviendo, que a veces para que nosotros obedezcamos, nuestros padres tenían que ejercer el temor. El temor a un castigo, el temor a una disciplina. ¿O no les pasó, amados, que cuando mamá decía, ordena tu cuarto porque si no, ese sí no implicaba, ¿verdad? Chancletazo, paleta, castigo, no salir 2, 3 días de la casa. El temor nos lleva a obedecer. Ahora, la palabra dice que todo padre que ama disciplina. Y esa palabra disciplina está asociada al castigo. Ahora, es el temor al castigo lo que nos va a empujar, nos va a mantener en obediencia. Tenemos un Dios misericordioso, pero Él llama al pecado pecado y está establecido que todo el que peca tiene que morir. La palabra lo dice. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque somos desobedientes. ¿Por qué desobedecemos? Porque estamos perdiendo el temor de Dios. ¿Se ha dado cuenta que vivimos en una generación que cada vez menos teme al Señor? Teme menos al Señor. Ya estamos hablando hasta que sí, ahí se aplica hasta lo que es el respeto. Se está perdiendo el respeto al Señor. Se está perdiendo el respeto a los padres, a los adultos. Ya no hay temor. En años pasados, si usted veía un par de jovencitos peleándose, podía acercarse y si usted era mayor, podía acercarse y decir, bueno, chicos, ¿qué pasa? Y poner paz entre esos dos niños. Hoy no. Hoy tenemos que dejarlos que hagan lo que ellos quieran. Ya no hay temor. Se ha perdido el temor al adulto, se ha perdido el temor a los padres. Hoy está de moda tratar a los padres como si tuvieran la edad de los hijos. Está de moda que los traten por su nombre. Y si no hay temor a los padres, ¿usted cree que va a haber temor a Dios? Entonces es muy importante que nosotros entendamos de que el Señor nos va a entrenar en obedecer. Y una de las herramientas más poderosas que Él tiene es el temor. De hecho, necesitamos entrenar a nuestros niños en obediencia. Y debemos hacerlo tanto en amor, pero también que ellos reconozcan límites. Nosotros somos algunos de nosotros del presbiterio, algunos de nosotros en la comunidad, somos maestros de niños. Y sabe, yo puedo darme cuenta de que hace 10 años atrás los niños eran mucho más obedientes que los niños de esta generación. Hace 10 años atrás, un no era un no. Listo. Imagínense cómo era hace 20 años. No había que repetirles el no. Y si usted es un poco más grande, 40, 50 años atrás, el no era más claro. En cambio, hoy día no es sí, pero no, pero como tú quieras. Ya no hay claridad cuando los padres están entrenando a sus niños, educando a sus niños. Entonces, saben, para ustedes que son papás, necesitamos disciplinar, entrenar a los niños en obediencia. Y esto empieza desde que son chiquitos. En determinado momento nosotros debemos ser firmes con nuestras instrucciones. Recuerda, necesitamos que desarrolle su oír. Nosotros necesitamos desarrollar el oír.
Nos cuesta escuchar, por eso nos cuesta obedecer. Si no escuchamos bien, si no oímos atentamente, nos va a costar obedecer. Entonces hay etapas en los niños en los que ellos deben escuchar y obedecer. El no es no, el sí es sí. No eligen qué comer, no eligen a qué hora levantarse, no eligen si quieren o no estar en la reunión. Deben estar y deben obedecer. Deben conocer límites. ¿No ha visto usted en las iglesias que el lugar más terrible, en las congregaciones, perdón, el lugar más terrible para un niño es el baño? ¿No ha escuchado a los papás? Seguía así te llevo al baño. Cuando el niño sabe reconocer los límites, cuando el niño sabe obedecer, cuando el niño sabe escuchar, no necesitas llevarlo allá o acá. Él va a comportarse correctamente, él va a obedecer de inmediato. Es algo con lo que tenemos que pelear y ganar. Es una generación, amados, donde la rebeldía está presente en todo, en todo. Le doy un ejemplo. Todos los gobiernos en este momento han lanzado la instrucción de una cuarentena total. Hay horas para salir, hay estrategias para ir al mercado, no pueden salir todos los de una casa. Sin embargo, se dio cuenta de las noticias, las leyó. Los jóvenes en la Florida reuniéndose para su fiesta de primavera, su festival de primavera, como si fuera la última primavera donde van a verse, sin importarles lo que pueda pasar. La gente llegando de Europa, de Italia, aquí en Bolivia pasó, que llegó y armó una fiesta, como si no supiera que estamos en tiempos peligrosos para la salud. Gente que no quiere quedarse en su casa y bajo el pretexto de que si no trabajo me muero, pues se siguen moviendo libremente por las calles. Dígame si eso no es rebeldía. ¿Qué parte no hemos entendido de que estamos tratando de tener salud? ¿Qué estamos tratando de prever? Y no le hablo de gente cristiana, gracias a Dios. Es gente que no conoce al Señor que está haciendo eso. Qué terrible sería que un cristiano no escuche y no obedezca. Ahora necesitamos desarrollar en esta generación, en nuestra generación, obediencia, obediencia. Ahora, si usted ve lo que está pasando alrededor, la rebeldía está ganando más lugar y la rebeldía simplemente es una manifestación de la desobediencia. ¿Cuánto le cuesta a los papás tener a los niños sentados a su lado? Dígame si no es cierto. Usted que tiene una congregación cerca, que se reúne, qué difícil es que los niños se queden sentados en el momento de la palabra, qué difícil que los niños estén adorando. Necesitan un entrenamiento en obediencia, en adoración, y bueno, tiene que entrar ahí también la disciplina. El niño necesita ver una imagen de autoridad. Si no reconoce una imagen de autoridad en sus padres, mañana no va a reconocer esa imagen en los pastores y mucho menos en Dios. Si no podemos obedecer al que vemos, ¿cómo vamos a obedecer al que no vemos? Es muy terrible la desobediencia y se nos está metiendo en lo más profundo. Vea los dibujos que los niños ven ahora, vea los programas que los niños ven ahora. Los padres son muy tontos en esos programas, los niños lo saben todo, se manejan solos, deciden solos, hacen las cosas por su lado. Los papás simplemente están ahí o para darles dinero o porque hay que pagar la cuenta de algo, pero no son indispensables, no son aquellas imágenes de autoridad que nosotros queremos desarrollar en los niños. Estamos peleando con esto. Si esta fue una pelea de Adán, hoy día es una pelea nuestra, terrible. Pero tenemos las herramientas para vencer y Dios está de nuestro lado para que podamos enseñarles a los más jóvenes a obedecer. Y créame que Él se ha ocupado de enseñarnos a cada uno de nosotros a obedecer. Y así como Jesús padeció mucho y aprendió obediencia, nosotros también vamos a tener que padecer si no decidimos obedecer prontamente. Si hoy día quiere que, o si usted quiere que sus hijos el día de mañana obedezcan a Dios, hoy tiene que enseñarles a temer a Dios,
a reconocer que hay límites. Deben saber que hay líneas que no pueden cruzar. Eso es el desarrollar la obediencia en cada uno de nosotros. El temor a Dios, el temor de Dios, el temor de Dios es bueno. Es saber, amados, es saber que si nosotros pecamos, nos vamos a ir al infierno. Pecado grande, pecado pequeño. Es saber que si no hago su voluntad, no puedo seguir viviendo. Es entender de que tenemos un Dios que es misericordioso, grande en gracia, en misericordia, pero que no va a tolerar el pecado, que no va a tolerar el que nosotros sigamos haciendo nuestra voluntad. Por eso es que el temor es un freno, para que no nos entreguemos descontroladamente a todo lo que queremos o lo que deseamos. Es muy diferente a ese temor que nos limita, es diferente. Pero necesitamos aprender a obedecer. No podemos llamarnos intercesores, no somos obedientes. Tal vez sí miembros de una congregación, pero no podemos llamarnos intercesores si no somos obedientes, si no somos y ejercemos obediencia inmediata. Quiero pedirle que revise con nosotros un texto, este texto de Hebreos que estábamos viendo al principio. Permítame ponerlo ahí en la pantalla. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Leamos un poco antes, versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este verso 7, usted va a encontrar en otras versiones de la palabra que habla acerca de que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Él aprendió obediencia y fue oído a causa de su temor reverente. Si él mismo necesitó esto, si él mismo necesitó aprender obediencia, nosotros también necesitamos hacerlo. Él tenía un temor reverente, obedeció a Dios porque él no quería salir del Padre. Recuerda lo que dice en Juan, yo en el Padre, yo y el Padre somos uno. Él no quería salir del Padre. Por eso es que se mantuvo en obediencia. Y el temor fue lo que lo retuvo. ¿Cuál temor? El temor de alejarse, de separarse del Padre. El temor de no ser uno, de no escucharlo, de no verlo, de no poder caminar como él quería, de no cumplir su voluntad. El temor de Dios nos acerca a Dios. El temor del hombre, el temor al hombre, el temor que nos detiene, que nos impide caminar, nos aleja de Dios. Pero definitivamente necesitamos obedecer. Para un intercesor, mire, es tan fácil para nosotros como intercesores sacar conclusiones rápidas por lo que ve o por lo que piensa o por lo que hay en su corazón. Dígame si no nos pasó. Empieza una lluvia muy fuerte, un torrente, empiezan las calles a inundarse. ¿Qué es lo primero que piensa el intercesor? Es juicio de Dios. ¿Le preguntaste al Señor? ¿Estás seguro de que es un juicio?
¿No será que también puede venir de parte del diablo y tenemos que ponerle un límite? No seamos rápidos en sacar conclusiones, escuchemos al Señor, escuchemos lo que Él tiene que decir. No es lo que yo quiero decir, no es lo que mi apreciación dice, es lo que el Señor quiere decir, es lo que el Señor quiere que hagamos, es como el Señor quiere que oremos. Eso es tan importante para el Señor y debe ser tan importante para nosotros. Muchas veces nos hemos acostumbrado em, a interceder por algo que pensamos que es así. Seguimos un camino, tenemos una lista para chequear, ¿verdad? Eh, Estamos orando por esta persona que está pasando por un problema familiar. Entonces, paso 1, reconciliación; paso 2, establecimiento de esto; paso 3, cuando en realidad cada persona, cada caso, cada país, cada situación se enfrenta de una manera distinta en intercesión. Entonces debemos nosotros saber cuál es la fuente de nuestra revelación, qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo es que quiere que intercedamos por esta situación en específico y no tomar como una receta la intercesión. Y ahí entra otra vez el oír. Y esta tarde usted va a escuchar esto muchas veces. Si usted no aprende a escuchar, no puede obedecer. Si usted no oye inteligentemente, va a ser muy difícil que obedezca. Y aunque esté haciendo cosas buenas, no va a estar haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor nos ha enseñado que no podemos hacer ni tener pensamientos que parecen buenos o que son buenos, sino que debemos tener sus pensamientos. Tenemos que escuchar su voz. Debemos ser guiados en lo que conocemos de Dios. No podemos ser guiados en lo que pensamos o presumimos conocer de las personas o de nosotros. ¿Cómo entrenó Dios a su pueblo? ¿Cómo nos entrena a nosotros? Nos da los mandamientos. ¿Por qué tuvimos que recibir la ley de Moisés? Porque ellos nos estaban ayudando, ellos guiaron al pueblo. Dios les puso los límites, les dijo: hasta aquí, no puedes ir más de acá, no puedes ir más allá, no puedes hacer más de esto. Y les da los mandamientos que deben ser cumplidos al pie de la letra. Y hay una advertencia en Deuteronomios y dice que si no se cumple uno de esos mandamientos, no eran dignos. Y no estamos hablando solo de los 10 mandamientos, hay más de tantos mandamientos en la palabra, pero si no cumplías uno, no eras digno. Entonces, mis amados, ¿qué hace el Señor? Nos manda a Cristo. Cristo es la sustancia de los mandamientos. Él cumple absolutamente toda la ley, toda la ley. ¿Recuerdan cuando le dice a Juan el Bautista: tienes que bautizarme para que sean cumplidas las palabras? Él cumple la ley y los profetas. Cristo es la forma práctica de los mandamientos. En la época de Moisés, la gente no estaba lista para ver a Cristo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Les da un bosquejo de Cristo, los mandamientos. Los mandamientos hacen que el pueblo de Israel sea llevado a Cristo. Y Cristo los lleva al Padre. Una vez más, el Padre tratando de acercarse a su pueblo. Por eso es que la palabra dice que el fin de la ley es Cristo. Va a darse cuenta de que Él cumplió absolutamente todas las fiestas, todas las leyes, cumplió todos los rituales, cumplió todos los ritos de sacrificio. Él termina siendo el sacrificio que nosotros necesitamos para salvación. Todo lo que el Antiguo Testamento había estado poniendo delante para que sean cumplida la voluntad de Dios, Cristo la cumple para satisfacer la ley y para que nosotros nos podamos acercar con libertad. Necesitamos cumplir la ley, necesitamos cumplir Cristo, necesitamos estar en Cristo. Los intercesores que saben que están en Cristo van a ser aquellos que oigan inteligentemente y que cumplan su voluntad. Al tener a Cristo en nosotros, cumplimos la ley. Al tener la fe de Cristo, satisfacemos la ley. Entonces, también necesitamos conocer la ley. También necesitamos conocer los mandamientos porque Él fue el cumplimiento de todo esto.
qué importante es la obediencia. Qué importante es que nosotros realmente escuchemos claramente, cumplamos la voluntad del Señor. Usted va a darse cuenta de que la ley tenía mandamientos expresados, mandamientos que conocemos. Los 10 mandamientos son los que conocemos y aún están en vigencia. El no matarás sigue en vigencia todavía. No podemos matar. No codiciar, no robar, todo eso, toda esa ley expresada, toda esa ley muy clara, establecida delante de nosotros, es la que debemos cumplir. Pero también hay leyes en nuestro corazón que el Señor las ha escrito para cada uno de nosotros. Sabemos, por ejemplo, que el Señor tiene cosas que no va a tolerar. Hay cosas que Él no va a tolerar y que no están escritas en la palabra explícitamente. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? En esta época, ¿usted cree que el Señor es feliz, está aprobando que nosotros destruyamos la naturaleza? ¿Cómo sabemos nosotros que eso no está bien? Porque conocemos a Dios. Entonces, sabemos lo que el Señor piensa. Debemos saber y conocer al Señor profundamente. ¿Qué pasos tenemos que tener? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollarnos más en la intercesión? Primero, debemos conocer la palabra. Amados, conocer la palabra no simplemente es leerla, debemos conocer profundamente lo que la palabra dice. Es la única manera en la que vamos a conocer a Dios cara a cara. La palabra ya está escrita, la palabra ya nos dice dónde podemos ir, qué podemos hacer, la palabra nos pone límites. Yo le hablo de la Biblia, esa es la palabra, la Biblia, lea la Biblia, conozca la palabra, sepa dónde están los versículos, conozca cómo pensaba Dios, cómo piensa Dios por medio de la palabra. Cuando nos acercamos a la palabra y conocemos de ella, estamos conociendo a su autor, conocemos a Dios, porque Él inspiró cada palabra, cada letra fue inspirada por Dios. Entonces ahí sabemos cómo Dios piensa. Sabemos cómo piensa de cada tema que puede presentarse delante de nosotros. 2, debemos conocer el carácter de Dios. Y la única manera en que podemos conocer el carácter de Dios es estando en Cristo. Porque dice que nadie conoce el corazón de Dios sino el que descendió. ¿Y quién descendió de lo alto? Pues fue Cristo. Si nosotros somos uno con Cristo, conocemos las profundidades del corazón de Dios, conocemos su carácter. Y a veces pensamos que decir Dios es amor ya fue todo, pero sabe que Dios es tan tremendamente grande que el amor es solamente una característica que Él tiene. Es su esencia, pero también su esencia es la misericordia. Y debemos conocer el carácter de Dios profundamente para que podamos interceder de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. 3, conocer su voluntad. No podemos conocer la voluntad de Dios si estamos lejos. No podemos conocer la voluntad de Dios si nuestra voluntad se está ejerciendo más fuerte, más poderosa que la voluntad de Él. Yo debo conocer la voluntad del Señor. Usted como intercesor debe conocer la voluntad del Señor. Cuando alguien se le acerque a pedir un tiempo de intercesión, cuando alguien se le acerque y le diga, ora por mí, pregúntele al Señor, antes de orar por esa persona, pregúntele al Señor. No se meta en pleitos que el Señor no le ha pedido. Debemos conocer su voluntad. Vivimos en una época donde el 99.9% de nosotros decimos, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y a veces tú escuchas cosas en ese Dios me dijo que no son su voluntad, porque no están respaldadas por la palabra, porque ese no es el carácter de Dios y porque obviamente esa no es su voluntad. Usted debe saber exactamente lo que el Señor quiere y sabe, en su misericordia, Él nos permite conocer su voluntad. Debemos tener una relación íntima, cercana con Él. Y 4, temor de Dios.
un punto que no nos gusta, pero necesitamos despertarnos al temor de Dios. Necesitamos entender de que realmente, si no fuera por su misericordia, si no fuera por su mano, si no fuera por su gracia, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. El temor de Dios es lo que es nuestra garantía de que no vamos a hacer cualquier cosa. El temor de Dios es lo que nos sostiene en las noches y no nos permite pensar en cualquier tontería. Definitivamente, la obediencia es un requisito esencial para que seamos intercesores. Y es un beneficio para cada uno de nosotros. Si somos obedientes, también vamos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, cónyuges. Si somos obedientes, vamos a ser mejores estudiantes, mejores profesionales. Si somos obedientes, primeramente al Señor, vamos a ser personas completamente distintas, que realmente revolucionan y trastornan la tierra. Se dio cuenta que a pesar de que Dios no controla, sí nos entrena. ¿Recuerdan la palabra que les dio a los discípulos? Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea. ¿Obedecieron? No, se quedaron en Jerusalén. ¿Qué mandó Dios para que ellos obedezcan? Persecución. Y tuvieron que salir hasta lo último de la tierra. Obedecieron a la fuerza. Que no nos pase. Que seamos gente obediente por voluntad propia, sujetando nuestra voluntad a la voluntad del Padre, cumpliendo cada palabra que Él nos está pidiendo, aunque parezca lo más loco, escuchando inteligentemente, oyendo inteligentemente lo que el Señor está diciendo, para que el día de mañana, cuando el Señor nos pida algo, estés seguro de que lo vamos a hacer. El obedecer incondicionalmente al Señor es nuestra garantía de ser buenos intercesores. Imagínese que a alguien se le acerque pidiéndole oración por un asunto, que le confirme el Señor, mire, hay tantas peticiones de oración que la gente hace y el intercesor está listo para ayudar. Pero ¿qué pasa si Dios te dice no ores por esta persona? ¿Qué pasa si es de aquellos que tienen que tocar fondo para conocer al Señor y tú estás al medio? Porque no le preguntaste a Dios lo que debes hacer. Es muy importante, amados, estos 4 puntos, estos puntos que nos van a permitir desarrollar la obediencia y ser mucho más efectivos en la intercesión, son muy importantes. Esto es habitar en el reino de Dios. Esto es ejercer el reino de Dios, porque sabemos de qué estamos hablando. No menosprecie la Biblia. Todavía hoy Dios habla por la palabra. No cree haber conocido por completo a Dios. Dice que hay una multiforme sabiduría de Dios. Todavía no hemos conocido todo de Él. Todavía hay mucho de su voluntad que no conocemos. Así es que yo lo dejo con un desafío en esta tarde. Y es de que definitivamente usted pueda buscar, escuchar, oír mucho mejor. Esto tiene que ver con la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si aprendemos a oír, aprendemos a obedecer. Si aprendemos a oír, crecemos en la fe. Y estos son tiempos en los que necesitamos de ambos. Necesitamos fe para seguir adelante y necesitamos obedecer para no retroceder. Porque la fe nos va a llevar mucho más lejos de lo que nos imaginamos,
mientras seamos más obedientes. Ejercemos muchísima menos fe cuando obedecemos que cuando peleamos por hacer o por no hacer algo. La marca del intercesor, lo que lo caracteriza, no es que tengan palabras y que fluyan en una intercesión, ni siquiera es que se conozcan todos los versos de memoria. Es la obediencia. Ahí donde usted está, siendo examinado usted, no los demás, usted. Permita que el Señor lo examine en este momento. Deje a un lado lo que esté escribiendo, deje a un lado su cuaderno y permita que el Señor lo examine. Y al examinarlo, al verse usted como Dios lo ve, si tiene que pedirle perdón porque ha sido desobediente, hágalo ahora. No importa que nadie, ninguno de nosotros nos estemos viendo. Dios nos ve. Así es que ahí donde usted está, se ha examinado, su corazón se ha examinado por el Señor. Permita que Él entre profundamente. Y tal vez tenga desobediencias pendientes. Tal vez no obedeció todo lo que sus papás le dijeron. Tal vez obedeció muy tarde. Sí hizo, pero no en el momento preciso. Tal vez desobedeció al Señor al tomar decisiones y decidió por su corazón y no le dio la oportunidad a Él para que le hable. Déjese examinar por el Señor. Tómese unos minutos. Ahí donde está. Permita que el Señor le hable. Señor, se afinen nuestros oídos en este momento para poder escucharte. Nos presentamos, todos los que estamos en esta tarde aquí, nos presentamos para que nos examines en profundidad. Señor, reconocemos que a pesar del tiempo que tenemos contigo, del tiempo que te conocemos, nos cuesta obedecer, todavía nos cuesta obedecer. A veces premia más nuestro sentido común o nuestra voluntad. A veces premia más nuestro deseo, nuestro anhelo, que hacer lo que tú nos estás mandando. A veces es más fuerte el orgullo o la vergüenza que cumplir con lo que tú nos dices. A veces consideramos a nuestros padres menos inteligentes, menos aptos como para obedecerlos. A veces consideramos a nuestros esposos como menores a nosotros y no hacemos caso, no obedecemos. A veces es más fuerte nuestro cansancio que obedecerte. Reconocemos que nos cuesta aceptar límites, nos cuesta mantenernos callados cuando hay que callarse, nos cuesta hablar cuando debemos hablar.
Y hoy nos presentamos delante de ti. Como padres nos ha costado poner disciplina a nuestros hijos. Hemos sido o muy severos o muy tolerantes y no hemos encontrado la manera de que ellos aprendan a obedecerte. Hemos puesto pretextos de su edad, o que eran muy pequeños, o ahora ya son muy grandes y no hemos cumplido con el entrenarlos en la obediencia. Como hijos hemos sido rebeldes, pensando que nuestros padres no saben que ya están obsoletos, que estos no son sus tiempos y hemos sido desobedientes. Y en el peor de los casos, hemos pensado de que ellos no tienen la sabiduría de Dios o que conocemos más que ellos la palabra o la revelación. Hemos creído que vemos más que nuestros pastores, que escuchamos mejor que ellos y por eso hemos decidido desobedecer. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por la desobediencia en nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. Presentamos todo rastro de rebeldía de nuestro corazón, toda desobediencia que se ha escondido en medio de nosotros y que se ha ido camuflando con excusas. Las presentamos delante de ti. Quitamos toda excusa, quitamos toda palabra, Señor, que Él ha cubierto la desobediencia, la rebeldía, la presunción. Quitamos todo camuflaje, por eso nos hemos expuesto delante de ti, para que tú nos veas claramente y para que toda oscuridad de desobediencia sea expuesta delante de ti. Y te pedimos perdón, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, perdónanos, quita de nosotros toda raíz de desobediencia. Enséñanos a obedecer, enséñanos a cumplir tu voluntad. Limpia nuestros oídos de toda cera, de toda tapa, Señor, que se ha puesto en ellos, de todo filtro que hemos puesto, Señor, decidiendo qué obedecer y qué no. Limpia, limpia, Señor, limpia. Te damos permiso, Señor, para que tú limpies nuestros oídos, para que salga de estos oídos, Señor, todo lo que ha impedido escucharte. Limpia los pensamientos que ponemos cuando escuchamos una instrucción, los pretextos que ponemos, límpialos, Señor, límpialos, Padre. Y permítenos, Señor, volver a escucharte, a oír inteligentemente tu palabra, a escuchar con claridad, a prestar atención, a bajar nuestra cabeza, Señor, y no presumir que lo sabemos todo, sino que tú nos estás hablando y queremos escuchar. Y en tu misericordia, Señor, vuelve a hablarnos claramente. Queremos reconocer tu voz y cumplir tu voluntad. Si el Señor le pide que usted haga algo, que pida perdón a alguien, o que en estos días que estamos viviendo tanta necesidad alrededor de nosotros, no solamente natural, sino también espiritual, y el Señor le pide que usted haga algo,
No duden en hacerlo. No duden en hacerlo. A los padres los exhortamos a que enseñen límites a sus hijos. No tenga temor de disciplinar y de poner límites. El Señor lo hizo con cada uno de nosotros. También debemos hacerlo con nuestros hijos. A los hijos, obedezcan a sus padres. Ellos son nuestros entrenadores. Y en tanto estén con nosotros, van a entrenarnos en muchas cosas y en muchas áreas. Así es que escuchen a sus padres jóvenes. Y si usted es adulto y todavía tiene a sus papás, escúchelos. Obedézcanlos cuando les dicen, abrígate. Lleven la chaqueta con ustedes. Escúchenlos cuando dicen, eh, haz esto, pon la mesa o ayúdame en esto o trae el papel. Obedezcan, porque si son capaces de obedecer en eso tan pequeño, el Señor los va a ver dignos de obedecer cosas grandes. Y a todos, amados, obedezcamos, a todos, obedezcamos al Señor. Les recomendamos, los exhortamos, nos exhortamos entre nosotros a obedecer al Señor. Tal vez eso implique que las decisiones que ya has tomado debes frenar, debes reconsiderarlas. Tal vez implique que el trabajo donde estás debes dejarlo porque lo tomaste por emoción y no por obediencia. Escucha atentamente al Señor, escucha. Oye inteligentemente al Señor y cumple su voluntad. Miren, cosas sencillas. El Señor nos va a entrenar. De nosotros depende que este entrenamiento termine más rápido. Así es que le exhortamos, lo animamos a ser obediente. Que esa marca esté en su corazón. Ese sello que dice intercesor es porque usted aprendió a ser obediente. Los bendecimos, los amamos. Es un gozo para nosotros compartir este tiempo con ustedes y permitir que el Señor extienda su manto y su voluntad en todas las áreas que nosotros presentamos delante de Él. Amén.